Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto me da poderles ver a cada uno de ustedes aquí en el auditorio el día de hoy, en este primer mes del año 2026. ¿Cuántos estamos listos para un grandioso 2026? Sé que Dios ha iniciado este 2026 de una manera increíble y sé que va a ser de mucha bendición para nosotros. Un gran saludo también a todos y cada uno de ustedes que están conectados del otro lado de la pantalla, donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por ser parte de Costa Road en línea y que este mensaje también llegue a sus corazones. Que me les pregunto lo siguiente: ¿cuántos de los que están aquí alguna vez se han perdido mientras están manejando? Déjenme ver esas manos arriba. Todos los días, dice por acá. Ahora, ¿cuántos de ustedes se pierden manejando aún con el GPS? ¿Cuántos manejan escuchando música? Okay. ¿Cuántos de ustedes mientras van manejando con la música y luego de pronto el GPS les dice que ya se están perdiendo y le tienen que bajar a la música, como si la música interfiriera con el GPS? ¿Cuántos de ustedes tienen que hacer eso? Bajar a la música. Yo no sé por qué hacemos eso, pero es algo muy común, ¿verdad? Que vamos manejando y venimos con la música a todo volumen, nos perdemos y le bajamos la música. Personalmente, cuando vine aquí a los Estados Unidos, la primera vez que llegué a esta ciudad, a Dallas, manejando, fue en el año 2005, verano 2005. Me di una pérdida de alrededor de 3 horas y fue en la misma intersección. Fue entre las 6:35 y las 75. ¿Cuántos han pasado por esa intersección? Hoy día cuando uno lo ve dice, ¿qué tantos uno se puede perder en esta intersección? Pero cuando vine por primera vez en ese verano del 2005, más o menos casi por 3 horas estuve perdido en esa intersección. Más o menos como a la hora y media yo empecé a darme cuenta que esa intersección se me hacía conocida. Finalmente llegué a mi destino. Mi destino era Richardson. Pero Richardson del lado de Garland. Está bien perdido yo. Pero por más o menos casi 3 horas le estuve dando vuelta a esa área. No sé, quiero pensar que tomaba las 6:35 y luego regresaba por las 6:35. Después me subía a las 75. Iba hasta el norte, regresaba a las 75 y las 6:35. Yo no sé qué fue lo que hice. El punto es de que una de las razones principales por las cuales me perdí fue precisamente porque no traía conmigo un mapa. Mi teléfono celular en aquellos tiempos no contaba con GPS, así que uno se vino prácticamente, vete desde México por la 35 y no pares hasta llegar a Dallas. Y eso fue lo que hice. Digo esto porque cuando hablamos de manejar, hablamos de una vía que se recorre y una vía que nos lleva a un destino. Y si no contamos con un mapa, vamos a terminar perdidos o vamos a terminar tomando desvíos constantemente. El día de hoy iniciamos una nueva serie de sermones. Estoy muy emocionado por esta serie de sermones. Inglés también lo está haciendo. Estamos manejando la misma serie, los mismos temas, y estoy muy emocionado porque se van a dar cuenta que cada sermón de esta serie va a llevarnos nos va a provocar algo en el tema espiritual, de vida espiritual. Se llama La Vía, votos que consolidan tu fe. Cada uno de estos votos que vamos a estar abordando en estas próximas 5 semanas, 6 semanas, van a venir a convertirse en nuestro mapa, en esta vía que nosotros llamamos en la vida discipulado. El discipulado es un caminar con Cristo. El discipulado es una jornada, es una vía, es un camino. Y el discipulado no se puede andar en él si no hay una dirección. Por eso los votos que vamos a estar manejando durante esta serie nos va a ayudar a encontrar dirección y sobre todo a consolidar nuestra fe en esta vía llamada discipulado. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante y es una vida de oración. Así que si estamos listos para arrancar esta serie y para este primer mensaje, alguien diga fuertemente amén. Vamos a Daniel capítulo 6, versículos 6 al 10. Ahí es donde se va a centrar la enseñanza del día de hoy. Daniel capítulo 6, versículo del 6 al 10.
Si es de lo que usted, le voy a recomendar que hagamos algo. De hecho, ya que tenía esta nota mental, propongámonos este año de cada vez que vengamos a la casa de Dios, traiga consigo un diario, una libreta, o tenga su teléfono con una sección de notas y grabe o escriba los pasajes bíblicos que vamos a estar manejando en cada sermón. Sea alguna palabra, alguna invitación, algo que Dios esté hablando a su vida a través del mensaje, guárdelo. Créame, es una de las prácticas que cuando yo estaba del otro lado, así como ustedes, lo hacía mucho. En mi casa tenía infinidad de libretas con puras notas de los sermones, de los nombres de los pastores que predicaron, y cómo yo durante la semana repasaba esas notas y me ayudaban mucho en mi fe. Daniel capítulo 6, versículo del 6 al 10. Esto es lo que dice la escritura. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe ¿una qué? Una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley, de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. La historia habla de este personaje llamado Daniel. Y Daniel en el capítulo 1 era un personaje, era una persona que tenía aproximadamente entre 14 y 17 años. Esto es cuando él recién fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Okay. Ahora, digo esto porque pasó mucho tiempo entre el capítulo 1 de Daniel al capítulo 6 de Daniel. Aquí en el capítulo 6 de Daniel ya encontramos a Daniel, nada más y nada menos, ya siendo todo un adulto. Dicen los estudiosos que tenía alrededor de 80 años cuando encontramos a Daniel en el capítulo 6. Tenía más o menos 80 años, algunos dicen que tenía hasta más de 80 años. ¿Hay alguien aquí de 80 años? No, nadie quiere levantar la mano, ¿verdad? Bueno, usted sabe quién es esa persona de 80 años. Todo un joven, ¿no es cierto? Todo un joven con un espíritu joven. Tenía más o menos esa edad. Ya era una persona madura. Ya tenía casi toda su vida en Babilonia, no en Jerusalén. Había ganado cierta reputación este hombre, a tal grado que el rey lo había puesto como uno de los gobernadores de Babilonia. Mire, dice la escritura que tenía bajo su cargo 120 sátrapas, 120 gobernadores o líderes regionales políticos. Eso quiere decir que este hombre tenía una buena reputación política. No solo eso, sino que estaba a punto de ser puesto como el jefe de todo el reino. Para que alguien lo llegue a poner a usted o a mí de jefe en todo un reino, es porque hay una gran reputación en usted y en mí, ¿no es cierto? Ese era Daniel, en su clímax político, en la cima, en su prime. Aparece una ley que el gobierno emite. 30 días iba a durar esta ley, en la cual absolutamente nadie en el reino podía orar a su Dios, ni podía orar a alguna otra persona o individuo, sino únicamente al rey. Para muchos a lo mejor esto no fue problemático, pero para Daniel sí le va a ser problemático. La sanción para aquellos que infringieran esta ley, es decir, para aquellos que oraran a un Dios o a alguien que no fuera el rey,
no era una multa de $100, no era ir a prisión, sino era ser lanzado al foso de los leones. Vivos, exacto. Vivos los leones también. Es decir, una muerte segura. Mire, usted métame a un pozo con un perro chihuahua y yo no sé si salgo vivo de ahí. Era una muerte segura. Tal parece que Daniel entonces inicia una crisis política en su liderazgo, una crisis religiosa, porque empiezan a haber estas amenazas políticas religiosas en contra de Daniel o hacia Daniel, en el que la Biblia no dice que Daniel empezó a orar cuando esta crisis apareció en su liderazgo. Más bien lo que dice la Biblia es que Daniel se fue a orar como siempre lo hacía. Como siempre lo hacía. Esto quiere decir que para Daniel la oración no era una vía de emergencia. Hello. Sino era un estilo de vida. Era algo que él hacía constantemente. Dice que 3 días al día él oraba. Y no era porque era la oración de los alimentos. Desayunaba, comía y cenaba y ahí hacía las 3 oraciones. Sino eran oraciones específicas que la cultura hebrea tenía hasta la fecha. 3 veces al día. No importa lo que se hacía, el judío tenía que parar absolutamente. ¿Alguna vez ustedes han visto a los musulmanes aquí en Dallas? Una vez estaba con mi esposa caminando en un parque y veníamos caminando y literalmente, eran creo que a las 12 del mediodía, íbamos caminando y literalmente un grupito de musulmanes venían al lado de nosotros. De repente se agachan y uno dice, no, una bomba o algo, ¿verdad? Se agachan y pues uno reacciona y lo que hacen es que entonces se inclinan y entonces hacen sus oraciones. Muy similar la disciplina a la del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento y del pueblo judío, que eran 3 veces al día. Es la historia que Daniel entonces oraba como siempre lo hacía. Usted continúa leyendo la historia bíblica y nuestro amigo Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero de manera sobrenatural. Dios cerró la boca de esos leones y los sacó ileso. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no me responda con un amén para que no se revele, pero cuántos de los que estamos aquí no, durante todo el año o durante todo el mes, Dios no está en nuestros labios, la oración no está en nuestros labios, pero de pronto pasamos por una crisis y luego comenzamos a orar? Todo el año a lo mejor Dios no es parte de nuestro vocabulario, pero se viene un problema a nuestra vida, a nuestra familia, nos golpea inesperado, no lo teníamos considerado, pero ahí está frente a nosotros y ahora sí, Señor, por favor, ten piedad de mí. Ayúdame, Señor, sácame de esta. Es más, Dios, te prometo que si me sacas de esta, ahora sí voy a orar más. Es más, te prometo que voy a tener más comunión contigo. ¿Cuántos de ustedes no conocen a alguien así? Ahora, no estoy diciendo que está mal que oremos cuando una crisis nos pegue. No, creo que al final es mejor orar en una crisis que no hacerlo. Creo que al final es mejor orar en crisis que no hacerlo. Lo que quiero traer claridad a ustedes el día de hoy con este mensaje es que esas oraciones en plena crisis, si son las únicas oraciones que usted y yo hacemos, si cuando finalmente el león aparece frente a nosotros, el problema aparece frente a nosotros, la situación difícil aparece sobre nosotros, y este es el único momento en el año o en la semana o en el mes en el que oramos, lo que estoy tratando de decir es que esas oraciones son oraciones de emergencia, son oraciones temporales que no van a consolidar nuestra fe.
No van a consolidar nuestra fe. Dios puede obrar, claro, pero no consolidan tu fe. ¿Por qué, pastor? Porque cuando la crisis termina, termina también la oración. Cuando la crisis acaba, acaba también la. Cuando la crisis para, entonces también para la. Ya usted me entiende, ¿no? Esas oraciones no consolidan la fe. Son buenas porque al final nos conectan con Dios, pero si estamos hablando de una fe consolidada, estas oraciones no consolidan nuestra fe. Son buenas, todos lo hemos hecho, pero no consolidan nuestra fe. Entonces, pastor, ¿cómo puedo consolidar mi fe? A través de la oración. Haciendo lo que hizo nuestro amigo Daniel, y es desarrollando una vida de oración constante. Venga la crisis o no venga la crisis, yo voy a seguir orando porque eso es lo que tengo que hacer, punto. Esté acá arriba en el clímax de mi vida, de mi familia, financieramente, emocionalmente, relacionalmente, o esté en lo más bajo, voy a orar porque eso es lo que tengo que hacer. Lo que hizo Daniel es tener una vida de oración, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Una vida de oración constante, firme, regular, estable. No una vida de oración por presión, sino por convicción. No una vida de oración en la que me siento presionado. Híjole, ahora sí tengo que orar porque no sé qué hacer. No, es una vida de oración por convicción. Señor, yo estoy en esta vía, del discipulado, estoy en esta vía espiritual a través de la oración, porque aquí es donde tú quieres que yo esté, aquí es donde tú quieres que yo camine, aquí es donde tú quieres que yo permanezca, que yo ande constantemente, establemente, firmemente. No una vida de oración inestable, irregular, intermitente, que para, sigue, si una vida de oración constante como Daniel lo hacían. ¿Estamos aquí? Cuando entonces tenemos una vida de oración constante, claro, quizás en la vida nos vamos a encontrar con el león, pero usted sabe y yo sabemos lo que tenemos que hacer, y es seguir orando, permaneciendo orando, constante con Dios. Una vez alguien me dijo, o escuché que alguien dijo: entre más deseo buscar a Dios, más deseo estar con Dios. Entre más deseo buscar a Dios, más deseo estar con Dios. Porque la oración no es un desvío en la vía. No es un desvío en la vida. La oración es todo lo contrario. Es parte de la vía que nos consolida la fe. Nunca la oración nos va a desviar, sino más bien nos va a consolidar en nuestra fe. Estemos en crisis o no estemos en crisis, se ve a lo lejos el león o no se ve a lo lejos el león. Cuando mantenemos una vida de oración constante, ese hábito nos va a consolidar nuestra fe. Ahora, digo esto porque la crisis es parte de la vida. Muchas veces la crisis se va asomando. Muchas veces esos leones empiezan a aparecer en nuestra vida y los vamos identificando, los vamos leyendo, los vamos notando. Otras veces es inesperado. Así es la vida. Inesperadamente descubrimos una noticia, descubrimos algo, nos pasa algo y entramos en una crisis. Entonces, la ventaja de desarrollar una vida de oración constante es por lo siguiente. Escúcheme esto, porque desarrollar una vida de oración constante nos prepara para la crisis, nos sostiene
en la crisis y nos saca ilesos de la crisis. Amén. Eso es lo que hace una vida de oración constante. Desafortunadamente podemos tener la incertidumbre de qué va a pasar y le bajamos el ritmo a la oración. Nos puede entrar cierto miedo, pero mantener una vida de oración constante, estable, créame, tiene muchos beneficios, porque tarde que temprano, desafortunadamente, la crisis va a llegar a nuestra vida. Y qué mejor que nos agarre cuando ya venimos con vuelo en la oración. Qué mejor que nos agarre cuando ya venimos con vuelo en la oración. Cuando desarrollamos entonces, Costa Road, una vida de oración constante, entonces tenemos la plena confianza, la plena seguridad y la fe intacta de que si Dios obró en la vida de Daniel en el Antiguo Testamento, entonces Dios puede obrar en la mía, porque así lo creemos. Y cuando uno ora y clama su nombre, entonces Dios escucha. Ese es el poder de tener una fe en ese Dios que escucha a través de la oración. Amén. Ese es el poder de la oración. Orar es fácil. Dios, ayúdame. Dios, guíame. Dios, encomiendo esto en tus manos. Orar fuera del foso de los leones es todavía más fácil. Tener una vida de oración constante no es tan fácil. Por eso yo no estoy hablando en este sermón sobre orar, porque creo que orar todo el mundo puede hacerlo. Yo espero que la frase simétrica que usted me esté escuchando en este sermón es una oración constante. ¿Se da cuenta? Yo les puedo motivar a orar, pero no quiero motivarlos a orar únicamente. Quiero motivarlos y motivarme a mí a que juntos estemos desarrollando el hábito de una oración constante, regular, estable, no intermitente, no irregular, pero constante, firme, como Daniel lo hacía. Como Daniel lo hacía. Porque las crisis llegan tarde que temprano. Y no es nada fácil. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido en la vida cuando esas crisis vienen como si estuviéramos en un foso de leones? Miramos hacia arriba y vemos la luz y decimos, y no sé cuándo voy a salir de este pozo. Sé lo que se siente estar aquí. La oscuridad, el peligro, la dificultad. No sé cuándo voy a salir. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido así algún día? Cuando uno vive entonces una vida de oración, entonces lo que está provocando esa vida de oración constante, firme, es que usted está llenando el tanque de su fe. Y si el tanque de nuestra fe a través de la oración lo llenamos solamente cuando la crisis aparece, y cuando desaparece paramos de orar, o si lo llenamos cada vez que oramos, una vez a la semana, una vez al mes, o cada vez que el pastor predica de oración, o cada vez que yo escucho sobre la oración, entonces nuestro tanque de fe no va a estar lleno. Pero cuando yo estoy orando constantemente y la crisis viene y se siente que estoy en el foso de los leones, entonces mi fe va a estar consolidada y tan firme para darme cuenta que si Dios sacó a Daniel de ese foso de los leones, entonces Dios puede sacarme del mío, del suyo, del tuyo, del mío y de nosotros, porque es el mismo Dios que obra cuando uno clama su nombre. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Pero la fe de uno que se nutre, que se consolida a través de este hábito constante de la oración. ¿Estamos aquí? La oración entonces consolida nuestra fe. Estemos en crisis o no estemos en crisis, consolida nuestra fe. Daniel capítulo 2, versículo 17 y 18 dice lo siguiente: entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido.
les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios. Esta historia es totalmente diferente a la del foso de los leones. Esta historia ocurre en Daniel capítulo 2, no Daniel capítulo 6. Quiere decir que Daniel no tenía 80 años, sino que era más como un joven adulto. Pero esto es lo que sucedió en esta historia. El rey Nabucodonosor tuvo unos sueños y pide a los sabios que le revelen esos sueños. Lo normal era que los sabios interpretaran los sueños a los reyes. La interpretación es explicar lo que significan. Es decir, que si un rey tenía un sueño sobre un pajarito, entonces que los sabios al escuchar el sueño pudieran decirle al rey: rey, esto es lo que significa el sueño. El pajarito eres tú y significa que vas a volar en tu reinado. Daban la interpretación, el significado. Esa era lo tradicional y lo normal. Lo que hizo el rey Nabucodonosor es cambiar la regla. En lugar de pedir a los sabios que le interpretaran los sueños que él había tenido, el rey le dice: revélame los sueños tal como lo estás notando, tal como los estás escuchando. ¿Qué es eso? Tal como estás escuchando el sueño, dime qué es. No me le pongas interpretaciones, dime qué es. Si tú no me haces eso, entonces todos ustedes como sabios van a ser ejecutados. Entre los que estaban en esos sabios estaba nuestro querido amigo Daniel, que era considerado uno de los sabios en aquellos tiempos. Cuando Daniel se entera de que ahora él tiene que entonces revelarle el sueño a Nabucodonosor, o los sueños a Nabucodonosor, entonces va a su casa y dice que va a 3 personas. Estas 3 personas no eran solamente sus amigos con quienes él quizás pasaba tiempo o platicaba, sino personalmente yo los veo como sus intercesores, porque dice que estas 3 personas oraron con él y oraron por él. Costa Road, ¿quiénes son tus 3? Para Daniel fueron estos 3 personajes. Pero para ti y para mí, ¿quiénes son esos 3? En otras palabras, ¿quiénes son esas 3 personas con las que en esta vía de la vida van acompañándote? Y no solo van acompañándote, pero son 3 personas a quienes tú puedes ir y puedes confiar que van a orar contigo, que van a apoyarte en oración. No estoy hablando de 3 personas con los que te vas a pasear, con los que vas a jugar fútbol a la pelota. No estoy hablando de 3 personas con los que te vas al cine. Estoy hablando de 3 personas que tienen una cualidad diferente quizás a la de todos los demás amigos y conocidos. Y son personas que definitivamente se van a convertir en intercesores para tu vida. ¿Quiénes son esos 3? Si en este momento inmediatamente te hiciera esa pregunta, Joandri, Alejandro, Génesis, ¿quiénes son esas 3 personas? Lucero, Antonio, ¿quiénes son esas 3 personas que en este momento, si algo te pasa, tú dices: yo voy a correr a esas 3 personas porque van a orar conmigo, van a orar por mí, porque me van a hacer como un cimiento en esta situación que estoy pasando? ¿Quiénes son esas 3 personas? Trata de venir con esa respuesta. Si no se te vienen 3 nombres, mira, yo estaría preocupado. Pastor, estoy preocupado de la renta. No, yo estaría más preocupado de que no tengo a estas 3 personas a mi lado que oren por mi renta. ¿Quiénes son tus 3? Daniel tenía claro que cuando escuchó esta noticia, inmediatamente fue corriendo y le dijo a sus 3 amigos: hey, ora por esta situación. Él sabía, y me encanta que la Biblia aún menciona estos nombres. Qué bonito sería que la demás gente sepa quiénes son tus 3.
Sí, cuando yo hablo con Luisa, me queda claro que Luisa tiene a sus tres. ¿Cuántos de ustedes no me han escuchado hablar de mi famosa prayer companion, mi compañera de oración? Constantemente hablo de... Debemos de tener, Shirley hasta el nombre, ¿verdad? Tan importante tener esa persona y esas personas en nuestro alrededor. La historia de hoy habla de la oración y nos recuerda que en esta vía en la que estamos de la vida, no tenemos por qué vivirla sola. Estamos en este momento, y ustedes que están también allá en redes sociales, conectados a este lugar, que es una comunidad de fe, una iglesia, en donde nuestro compromiso es apoyarlos en oración. Nuestro compromiso delante de Dios es orar por ustedes, con ustedes. No solamente cuando crisis lleguen a sus vidas, pero siempre. Dios no diseñó esta vía para que nosotros en la vida la caminemos solos, sino para que vayamos con esas tres personas, con otros que nos estén apoyando en oración. ¿Cuántos de los que están aquí son miembros en plena comunión? Cuando me refiero a miembros, me refiero a que ustedes pasaron de este lado y delante de la congregación yo les leí unos votos de membresía. Les hice unas preguntas y ustedes frente a la congregación dijeron que eran ya miembros. Quiero pedirles que hagamos algo, ¿okay? Si tú eres miembro porque pasaste acá al frente, ¿okay? No que vienes cada domingo, sino que eres miembro en plena comunión, ¿por qué no te pones de pie, por favor? Quiero hacer algo especial con ustedes. Cuando tú tomaste esa decisión, yo te hice esta pregunta. A lo mejor no lo recuerdas porque ha sido a lo mejor algún tiempo atrás. Pero esta fue parte de la pregunta. Eran 5 preguntas, pero esta fue una parte de esa pregunta que tenía 5 componentes. Y la pregunta fue: ¿te comprometes a sostener esta iglesia a través de tus oraciones? ¿Lo recuerdan? Okay. Pueden sentarse. ¿Qué quiere decir esto? Que al convertirte entonces en miembro de esta iglesia, nos estamos comprometiendo no solamente en orar por nosotros mismos, sino ahora en orar también por la iglesia. Eso incluye los programas, los ministerios, el staff, a los diferentes grupos que están, niños, jóvenes, adultos, los servicios, los pastores. Y entre esas peticiones de orar por la iglesia está los congregantes. Hay momentos en el que yo oro y si no tengo algún motivo específico, yo simplemente oro: Señor, pido por todos y cada uno de la gente que está asistiendo a Costa Road. Tú los conoces por nombre, pero oro para que si hay alguno que está enfermo, que le sanes. Si hay alguno que está pasando por falta de trabajo, que le proveas, etcétera, etcétera. No necesitamos tener los nombres, pero Dios conoce la intención del corazón. Y si dentro de nuestro tiempo de oración no solamente yo oro por mí, pero oro por los congregantes, entonces eso marca la diferencia. Porque es muy grato saber que soy parte de una comunidad de fe y que alguien ora por mí. Pero este asunto es recíproco, acuérdense. No se trata únicamente de que los demás oren por mí, sino de que yo también ore por los demás. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final la oración es así, es mutua, es comunitaria. Caminar la vía juntos fortalece a toda la comunidad de fe. Si la congregación, si la iglesia dependiera de la oración del pastor, miren, no estaríamos donde estuviéramos. Pero esta iglesia está siendo respaldada no solamente por mi oración, sino por la oración del equipo de oración y también por la oración de cada uno de ustedes que se acuerda de los demás. Por eso como iglesia estoy muy bendecido al saber que contamos con un equipo de oración. No es la primera vez que ustedes me han escuchado decir esto.
Pero este equipo de oración, créame, puede ser parte de sus tres. Si todavía tú no sabes quiénes son parte de tus tres, el equipo de oración de esta iglesia puede ser parte de tus tres. Tú puedes escoger a cualquier. Es más, ¿dónde está el equipo de oración? Puede ponerse de pie. Si está el equipo de oración, si se puede poner de pie, por favor. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están esos 7. Mira hacia alrededor para que vean quiénes son esos 7. Okay. Ahí están esas 7 personas paradas. Okay. Uno de ellos puede ser uno de sus tres. Okay. Quien más le guste a usted. No es cierto. Ahí están esos 3, pueden sentarse. Den un fuerte aplauso al equipo de oración. Gracias. Gracias al equipo de oración por esa fidelidad tan grande. Todos los jueves ahí en las 8 de la noche están orando por las peticiones de la iglesia. Los domingos a las 11:30 de la mañana están orando en el salón de oración por sus peticiones, e individualmente lo hacen. Así que ya los vio. Uno de ellos puede ser uno de sus tres. Okay, puede ser uno de sus tres. ¿Estamos aquí? Aterrizo con esto. Colosenses capítulo 4 versículo 2. Colosenses 4 versículo 2 dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Dedíquense a la oración. Entre las diferentes cosas, vamos a mantener el pasaje ahí en la pantalla por un momentito. Entre las muchas cosas que nosotros nos dedicamos al día, puede ser trabajo, hijos, proyectos personales, ir al gimnasio, hacer algún tipo de hobby, ir a jugar a la pelota, salir con amigos. Entre las diferentes cosas en las cuales nosotros nos dedicamos en esta vía de la vida, hay una cosa que requiere de nuestra dedicación, y es la oración. La oración. Tanto así que el apóstol Pablo le dice a los colosenses y le dice a Costa Road el día de hoy: dedíquense a la oración. No solamente ora, sino dedícate, comprométete, entrégate a la oración. Miren, estoy haciendo una búsqueda en esta semana sobre cuántas veces he predicado sobre la oración en Costa Road desde el 2023 hasta el día de hoy. Y me quedé sorprendido de las diferentes veces que he hablado de la oración. Ha sido suficientes veces que he predicado desde aquí de la oración. No solamente eso, sino que si ustedes ya pasaron por ruta o pasan a ruta, se darán cuenta que ahí también se enseña de oración. En Génesis, en Crece, en De Uno a Uno y en Renueva. ¿Cuántos de ustedes han pasado por ruta? Déjenme ver. ¿Cuántos de ustedes son parte de un grupo de amistad? Que son esos grupos pequeños. En los grupos de amistad hice esa búsqueda y descubrí que he hablado en los grupos de amistad sobre la oración. Así que por información no falta. Entonces, si la información ha estado ahí, Costa Road, ¿qué es lo que ha faltado? La acción. La acción, ¿verdad? La acción. Mire, información sin acción no es oración. Okay. Información sobre la oración sin acción nunca va a ser oración. Usted puede escuchar 1999 sermones sobre la oración, leer 539.5 libros sobre la oración, tener al mejor predicador frente a usted con color de tez morena clara, chaparrito, guapo, predicando sobre la oración. No soy yo. Predicando sobre la oración. Pero información sin acción nunca nos va a llevar a la oración. Por lo contrario, cuando hay información y yo le empiezo a meter acción, eso empieza a generar en mí una acción que es la oración. Y entre más acción le meta, más oración entonces empiezo a desarrollar. Entre más oración haya en mi vida, más entonces fe se va a consolidar en mi vida.
La fe no se consolida si no hay oración. La oración no se consolida si no hay acción. Así es la fe. Así es la fe. Por eso yo no sé si el año pasado, en 2025, nuestras oraciones fueron intermitentes, fueron irregulares. Es más, confrontémonos. ¿Cómo fue mi oración el año pasado? Mi vida de oración. ¿Fue intermitente? ¿Fueron oraciones de emergencia? Solamente cuando tenía un problema oraba, me acordaba de Dios. ¿Cómo fueron mi vida de oración? ¿Cómo fue? Quizás el 2026 y quizás esta serie nos está dando la gran oportunidad de desarrollar en nosotros una vida de oración constante, regular. Claro, en la vía de la vida aparecerán leones. Sentiremos en ocasiones que estamos en el foso de los leones. Es parte de la vida, es parte de la vía. Pero que este desvío no nos aleje de la oración, que es donde nosotros debemos permanecer. Las crisis van a continuar en la vida, pero que nunca nada ni nadie nos desvíe de la constancia, de la regularidad que debiera de tener la oración en nuestro día a día. Por eso el 2026 nos da una gran oportunidad para poder nosotros renovar nuestro compromiso con la oración. El día de hoy ustedes van a recibir, o si no es que muchos de ustedes recibieron esta tarjeta promesa. Si la pueden abrir, por favor. Y en la tarjeta promesa, cuando ustedes la abran, aquí dice punto de oración. Para aquellos que nos están viendo en redes sociales, les voy a leer qué es lo que dice. Y ahí dice punto de oración: me comprometo a hablar con Dios una vez al año. No, ¿verdad? Diariamente, y orar por mi iglesia. Esa es la esperanza, ¿okay? Eso es lo que queremos ver. Ahora, para darlo en algo más numérico, ustedes y yo tenemos que completar la línea en blanco. Y dice: me comprometo este año 2026 a orar ¿cuántos minutos diariamente para consolidar mi fe? 5 minutos diariamente. Estas no son oraciones por las comidas, ¿ok? Solo para clarificar. Esas no cuentan, esas deben de hacerlas, ¿ok? Debemos hacerlas. No, estos son momentos en que usted va a decir: bueno, voy a dedicar 5 minutos para orar diariamente entre Dios y yo. Voy a parar todo lo que está pasando a mi alrededor y voy a orar, solamente a conectarme con Dios. Me comprometo a orar, y usted va a agregar ahí el número de minutos diariamente, ¿ok? Para consolidar su fe. Y a orar, ¿cuántos domingos al mes en el salón de oración antes del servicio? Todos los domingos a las 11:30 el equipo de oración se va al salón de oración y están orando por sus peticiones. Terminan alrededor de las 12. El salón va a estar disponible a partir de las 12. Entonces tienen media hora, de 12 a 12:30. Yo entiendo, si usted es visitante, ok, si usted nos está visitando por primera ocasión, si usted nos está visitando por casi ya un mes, si todavía no hay mucha confianza entre usted y yo, ignore lo que voy a decir. Este mensaje va para los que son de casa, ok. Entiendo que hay veces que se nos atrasa el reloj y llegamos tarde. Pero usted sabe lo que le estamos diciendo a Dios cuando llegamos tarde. ¿Cuál es la prioridad que Dios toma en nuestra agenda dominical? Por eso
vamos a abrir este espacio de 12 a 12 y media en el salón de oración, para que usted decida cuántos domingos al mes usted va a ir a ese salón de oración. Hay un altar muy bonito en el que usted puede ir, doblar rodilla y solito. No hay una agenda, no hay un servicio, es solamente usted va, dobla rodilla. Si quiere ir con la familia, vaya con la familia entera. Vamos a tener ahí 2 minutos para orar, 5 minutos para orar. Y dediquen el tiempo las veces que ustedes quieran al mes en el salón de oración. Hay una frase en inglés que traducida al español es: poca oración, poco poder; mucha oración, mucho poder. ¿Cuántos quieren mucho poder en su vida? Hay que orar. Esta tarjeta ustedes la van a llenar cada semana. Vamos a ir abordando un tema en específico, y les voy a pedir que llenen esa parte en casa. Y el día 15 de febrero la vamos a traer y la vamos a entregar. ¿Por qué le recibieron 2? No es que se equivocó el equipo de hospitalidad, es porque usted va a entregar una en el plato de la ofrenda el 15 de febrero y la otra usted la va a mantener en casa para que no olvide su compromiso. ¿Estamos de acuerdo? All right. Ahora sí, dije que terminaba, que había terminado, pero quiero terminar con esto sinceramente. Dice la escritura en Jeremías 29:12. Vea lo que dice. Dice: en esos días, cuando oren, los escucharé. Es Dios hablando a través del profeta Jeremías al pueblo, y les está diciendo al pueblo: en esos días, cuando oren, los escucharé. Yo no sé usted, pero yo quiero creer. Yo quiero ser de esos que crean que esos días no se refieren a los días del Antiguo Testamento, sino que esos días se refieren a estos días. Y si en estos días usted y yo oramos, la promesa que Dios le dio al pueblo a través de Jeremías es que Él nos va a escuchar. Por eso los días de oración son estos. Los días de oración no son en el pasado, no es en un año, no es el próximo mes. Los días de oración son estos. ¿Cuántos de nosotros queremos saber que Dios escucha nuestras oraciones? ¿Cuántos de nosotros queremos ver esas oraciones contestadas? Los días de oración son estos. Son estos. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y mientras el grupo de alabanza nos ministra, pues voy a pedir al equipo de oración que pase acá al frente. El equipo de oración, por favor. Si usted es parte del equipo de oración, pase acá. Bien. El equipo de oración va a estar listo para apoyarlo en oración en este momento. Si usted el día de hoy dice: Señor, creo que yo he sido de ya soy uno de esos a quien tú estás hablando, a que me comprometa firmemente en la oración, o porque realmente estoy pasando por una crisis y los leones están feroces y necesito apoyo de una oración, necesito tener a 3 o a uno de esos 3 alrededor de mí en este momento. El equipo de oración está aquí listo para orar por usted y para orar con usted. Y mientras que juntos estamos adorando al Señor en este momento, vamos a hacer de este espacio un tiempo espiritual en donde usted y yo nos vamos a comprometer con Dios a que vamos a tener y adoptar una vida de oración constante, regular, firme, y que hoy queremos comprometernos con Él. ¿Estamos listos para eso? Bien, mientras estamos adorando a Dios, el altar está abierto. Podemos pasar y así orar juntos por su situación o su petición.